Imagina un ejército que, en vez de simplemente marchar a la guerra, llevaba consigo una ciudad entera. No un refugio improvisado, sino un campamento meticulosamente planeado, donde cada tienda, cada calle y cada paso tenía un propósito estratégico. Roma no solo luchaba con espada y escudo, dominaba con organización. Mientras otros ejércitos acampaban donde podían, los romanos transformaban el caos en geometría. Sus campamentos eran tan bien estructurados que, desde lejos, parecían más maquetas urbanas que campos de batalla. Líneas rectas, ángulos perfectos, sectores separados por función y jerarquía. Todo esto en medio de la nada. En el frío, en el barro, bajo una amenaza constante. Y aún así, todo funcionaba como un reloj. No era lujo. Era supervivencia. Era poder. Cada soldado sabía exactamente dónde dormir, dónde guardar sus armas, dónde reunirse. La previsibilidad del espacio se convertía en previsibilidad de la acción. No había espacio para la duda. Y esa claridad, esa precisión casi obsesiva, moldeaba el comportamiento, la disciplina y hasta la moral de los legionarios. Ahora piensa conmigo, estás rodeado de enemigos, acampado en territorio hostil. ¿Cómo mantener la calma? ¿Cómo evitar el pánico cuando se escucha una rama romperse en la noche? Los romanos tenían la respuesta. La estructura física del campamento creaba una estructura mental. Las filas ordenadas, las posiciones fijas, el sistema de vigilancia rotativo, todo estaba pensado para blindar la psicología del soldado. Y más, la ubicación del campamento no se elegía por conveniencia. Era una decisión estratégica. Visibilidad, proximidad al agua, ventaja de altura, cada factor se calculaba como si fuera parte del campo de batalla. Porque lo era. El campamento en sí era un arma silenciosa. Una fortaleza provisional que se erguía en pocas horas y podía hacer que el enemigo dudara, retrocediera o cayera directamente en una trampa. ¿Habías oído hablar de esto? ¿Que una tienda mal situada podía costar la vida de una legión entera? Ese es el tipo de detalle que separaba a los victoriosos de los derrotados. Mientras tribus bárbaras actuaban por impulso, Roma actuaba con precisión. Cada clavo hundido en el suelo tenía una razón. Cada estaca plantada en la tierra reforzaba el dominio sobre el espacio y sobre el miedo. Lo más curioso es que, a pesar de todo este orden, el campamento romano era un lugar vivo, palpitante. Tenía rituales, símbolos, funciones sociales. Era donde los soldados lloraban en silencio, donde recibían órdenes que cambiarían sus vidas o acabarían con ellas. Era donde se creaba el sentido de unidad, la identidad de ser legión. Pero esto es una historia que va más allá de la arquitectura. Porque la magia del campamento romano no estaba solo en las líneas rectas o en las medidas perfectas. Estaba en la transformación de hombres comunes en partes de una máquina de guerra. En el uso de la rutina como escudo. En el poder invisible del orden sobre el caos. Pero esto era solo el comienzo. Porque cuando la legión se acostaba por la noche, no descansaba, se preparaba. Cada detalle de ese campamento respiraba estrategia, pero también cargaba historias humanas, el miedo antes de una batalla, el orgullo al cumplir una misión, el silencio colectivo cuando alguien no volvía. Era en ese espacio contenido, entre estacas y tiendas, donde Roma revelaba su verdadera fuerza, no solo vencer al enemigo, sino transformar soldados en símbolos vivos de una civilización. Y mira, si este tipo de detalle también te provoca, si te hizo imaginar estar allí, caminando entre las filas o observando la tienda del general a lo lejos, comenta aquí qué más te impactó. Hay algo en este tipo de historia que nos conecta, como si parte de la legión también estuviera en quienes escuchan. Este canal solo existe porque hay gente como tú al otro lado, que valora esta forma de sumergirse en profundidad, sintiendo cada pedazo de la historia. Entonces, si te gustó esta inversión, deja tu like como una señal de esta conexión, de esta curiosidad en común que nos une. Y si quieres seguir viviendo esta aventura conmigo, suscríbete aquí, porque todavía hay mucho más campo de batalla por delante. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque mientras la mayoría piensa que la guerra comenzaba en el campo abierto, con lanzas en ristre y escudos chocando, los romanos sabían que la verdadera batalla se ganaba mucho antes.
Cada estaca clavada en el suelo, cada zanja excavada alrededor del campamento, ya era un mensaje para el enemigo: estamos listos, y más que eso, estamos pensando. No era solo defensa. Era disuasión, era dominio psicológico. Los ingenieros militares de Roma eran soldados con regla, martillo y visión a largo plazo. No solo estaban levantando cercas, estaban moldeando el teatro de la guerra. La posición de las torres, la profundidad de las trincheras, el ángulo de las palizadas, todo estaba planeado para canalizar al enemigo, retrasarlo, exponerlo. Y cuando caía la noche, lo que parecía solo madera y tierra se convertía en una trampa viva. Estos campamentos eran, a menudo, la primera línea de enfrentamiento. A veces el enemigo ni siquiera veía una espada romana antes de ser derrotado. Porque Roma también vencía con tiempo, con clima, con el terreno, y todo comenzaba en el diseño del campamento. Una de las mayores estrategias de guerra de la antigüedad no era el ataque sorpresa, sino la preparación silenciosa. Y en eso, Roma era imbatible. Y hay más, esta ingeniería no era solo protección, era ofensiva disfrazada. Al construir ciertos pasajes, montículos falsos o aberturas sutiles a las defensas, los romanos creaban ilusiones de vulnerabilidad. Y adivina qué, los generales enemigos mordían el anzuelo. Creían estar ante una debilidad, cuando en realidad estaban entrando en un embudo de destrucción. Esto no es solo arquitectura militar, es táctica de combate pura, calculada hasta en los mínimos detalles. ¿Alguna vez has pensado que incluso las armas antiguas, como catapultas y balistas, podían ser posicionadas dentro del campamento con ángulos perfectos para cubrir ataques inesperados? ¿Y que todo esto se decidía antes de que se lanzara la primera flecha? El campo de guerra, para los romanos, comenzaba donde otros ejércitos aún estaban desempacando sus tiendas. La expansión romana dependía tanto de la hoja como de la regla. Lo que fascina de todo esto es cómo estos ingenieros también dominaban lo invisible, el tiempo. Mientras el enemigo perdía horas tratando de entender dónde atacar, Roma ganaba ventaja solo resistiendo, o mejor, anticipándose. Y es precisamente en este punto donde queda claro que el campamento romano era más que un refugio. Era una declaración: no improvisamos. Controlamos. Comenta ahí, esta estrategia aún sirve hoy, porque la sensación que queda es que, incluso fuera de los campos de batalla, quien se prepara mejor, ya salió ganando. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque en el corazón de este laberinto de orden y estrategia existía algo más que tiendas y palizadas, existía la mente detrás de la guerra. La tienda del general no era solo un refugio de lona, era el centro nervioso de toda la operación. Era allí donde el imperio se expresaba en decisiones, donde cada movimiento del ejército era pensado con frialdad y visión a largo plazo. Imagina un espacio donde los mapas eran más valiosos que espadas, donde el silencio pesado indicaba que algo grande estaba por suceder. El general no estaba solo. Rodeado de oficiales, ingenieros y mensajeros, absorbía informes, escuchaba consejos y, al final, decidía lo que podría significar victoria o masacre. Y créeme, esos hombres sabían que cada elección dejaba huellas en la historia de la expansión romana. El posicionamiento de esta tienda era un detalle cargado de poder simbólico. Siempre en el centro, siempre visible. No por vanidad, sino por liderazgo. Los soldados sabían que allí estaba alguien pensando por ellos, alguien que veía más allá del campo inmediato. Eso daba dirección, daba valor. En medio del caos de la guerra, mirar hacia aquella tienda era recordar que existía un plan. Esto, por sí mismo, era una de las tácticas de combate más subestimadas, la presencia estratégica. Pero la ironía está aquí, porque el lugar más importante era también el más expuesto. Un ataque certero en esa dirección y todo podría derrumbarse. Y los romanos lo sabían. Por eso, la protección al general no era solo física. Se hacía de capas mentales, engaños visuales, dobles estructuras. Muchas veces, la verdadera tienda del comandante estaba escondida, mientras otra, idéntica, servía de distracción. Sí, los romanos usaban cebos incluso para proteger ideas. Esta protección se extendía hasta el acceso a la información. No todos podían entrar, ni todos sabían los planes.
La inteligencia, en este punto, se trataba como un arma antigua y valiosa. Y cuando era necesario engañar incluso a los propios soldados para mantener la seguridad de la operación, Roma no dudaba. Esto muestra cómo, para este imperio, el campo de guerra era mucho más que flechas volando. Era un ajedrez psicológico en el que la posición del rey estaba cuidadosamente protegida. Y mira qué curioso, a pesar de toda esta autoridad, el general también estaba presionado por una estructura de disciplina que le impedía actuar con impulsividad. Representaba más que un hombre. Era el punto de equilibrio entre estrategia y honor. Y cuando se tomaba una decisión allí dentro, el eco se expandía hasta las fronteras del imperio. Y la verdad es que, mientras el mando organizaba el plan, había un engranaje silencioso que mantenía todo funcionando allá afuera y era aún más implacable. Si el general era el cerebro de la operación, el cuerpo estaba formado por miles de hombres que vivían en un ritmo incansable. Dentro de las palizadas no existía tiempo libre. La disciplina era el propio aire que se respiraba. Todos los días comenzaban temprano, con entrenamientos de formación, marchas extenuantes, revisiones de armamento. La precisión era tan importante como la fuerza. Una fila mal alineada podía significar desastre en una batalla real. No bastaba con luchar bien. Era necesario saber luchar juntos. Y ese era el secreto que otras civilizaciones rara vez entendían. Mientras muchos ejércitos se apoyaban en la fuerza individual de guerreros habilidosos, Roma se volvía poderosa porque convertía a cada soldado en una pieza de una máquina. El soldado más débil marchaba al lado del más fuerte, aprendía de él, copiaba sus gestos. Era allí, en el calor de la repetición diaria, donde se forjaban no solo músculos, sino instintos. El mantenimiento de las armas era casi un ritual. Los escudos se pulían, los clavios se afilaban, las armaduras se ajustaban con cuidado. Los soldados sabían que no podían culpar al equipo cuando la vida estaba en juego. Esa conciencia técnica era parte de la identidad del legionario. Y más, reforzaba el vínculo entre hombre y herramienta. El arma dejaba de ser un objeto, se convertía en extensión del cuerpo, como en las tácticas de combate cuerpo a cuerpo donde cada movimiento se ejecutaba con una precisión casi mecánica. Pero quizás lo más fascinante era lo que ocurría de manera invisible. La convivencia diaria, la repetición, el esfuerzo colectivo creaban un lazo profundo. Un sentimiento de pertenencia a algo más grande, algo que no podía ser roto por lanzas o asedios. Es ese tipo de vínculo el que hacía que los legionarios avanzaran incluso sangrando. Que los hacía esperar órdenes en silencio bajo la lluvia, el barro o el miedo. Era el campamento el que moldeaba al guerrero. No solo físicamente, sino mentalmente. Y ahí está otra capa de esta estrategia de guerra sutil, pero brutal. Mantener a los soldados ocupados no solo impedía la insubordinación, sino que fortalecía la moral. El tiempo se usaba como arma. El descanso total era raro, porque el estado de alerta era el verdadero escudo romano. La guerra, en el fondo, comenzaba ahí, dentro de un ciclo diario que aplastaba el ego y elevaba la unidad. Comenta ahí, la disciplina también es poder, porque a veces, lo que parece rutina, es lo que realmente cambia el juego. Y mientras todo esto se desarrollaba dentro de los muros, afuera había algo aún más impredecible rondando las sombras. Detrás de las armaduras relucientes y de las formaciones impecables, había una guerra invisible ocurriendo dentro de cada soldado. El miedo, la duda, la nostalgia por casa, sentimientos tan humanos como inevitables. En el campamento romano, la moral podía construirse en semanas y destruirse en minutos. Un rumor mal esparcido, una derrota mal explicada, y toda una legión podía perder el brillo en los ojos. Los centuriones sabían esto. Por eso, además de las órdenes y castigos, había también discursos, rituales, promesas. Era común que, en las vísperas de batallas importantes, el general se dirigiera a los hombres con palabras calculadas, recapturando valores como honor, gloria, protección de la patria. Esos momentos tenían el peso de una táctica de combate. Activaban algo que ninguna arma era capaz de forjar, la razón personal que hacía que cada soldado luchara hasta el final. Pero no era solo discurso. Roma entendía la fuerza del símbolo.
altares portátiles, estandartes levantados en el centro del campamento, pequeñas ceremonias antes de la puesta del sol. Incluso los juegos y cantos, que a primera vista parecían ocio, tenían una función clara: liberar la tensión, fortalecer lazos, recordar que, a pesar de todo, aún eran humanos. La espiritualidad y la diversión no eran coincidencias, eran estrategias de guerra emocionales. Lo más impresionante, sin embargo, es cómo los humanos aprendieron a usar la moral no solo para sí mismos, sino contra los otros. Esparcían rumores en el campo enemigo, mostraban confianza en las formaciones incluso en menor número, simulaban tranquilidad en campamentos bajo presión. Sabían que la batalla comenzaba en la mente, que un enemigo con miedo valía por la mitad, que un ejército desmotivado se desmoronaba por dentro incluso antes de ser atacado por fuera. Y aquí empezamos a darnos cuenta de que moral y motivación eran armas antiguas, pero letales. No cabían en el cinturón como un glario, pero podían decidir el rumbo de una guerra. Y Roma, como siempre, usaba todo lo que estuviera a su alcance para mantener el imperio en pie, ya fuera con fuerza bruta, ya fuera en el silencio de la fe y la emoción bien manipulada. Escribe ahí: psicológico también es territorio, porque dominar la mente, al final de cuentas, era parte del mapa que los generales romanos llevaban en el alma. Y si los sentimientos eran fuego, era necesario vigilar cada chispa. Porque una noche mal dormida, un susurro fuera de lugar, y todo podría cambiar. Ahora quiero ir aún más a fondo en este tema, porque cuando caía la noche sobre el campamento romano, no venía el descanso, venía el desafío más sutil y peligroso de todos: mantener la vigilia. A pesar de las trincheras profundas, las estacas afiladas y las torres de observación señaladas en todas direcciones, nadie se sentía completamente seguro. La oscuridad era territorio de lo impredecible. Y cualquier sombra podía ser un ataque disfrazado. La vigilancia era un arte duro, cruel. Turnos cortos, ojos atentos, oídos entrenados para distinguir el sonido de una capa mojada del de una hoja arrastrada por el viento. Los centinelas no podían fallar. Un cabezazo, una distracción, un juicio erróneo, y el enemigo pasaba entre las defensas como una serpiente sigilosa. Roma sabía esto. Por eso, los castigos para quienes titubeaban eran severos. No por crueldad, sino porque la disciplina, a esa altura, era vida o muerte. Ese control absoluto iba más allá de la protección. Formaba parte de una estrategia mayor, porque los romanos no solo vigilaban el entorno, también se vigilaban a sí mismos. Uno de los mayores secretos de la expansión romana era este cuidado con sus propios hábitos. Sabían que los ojos del enemigo estaban siempre alerta, buscando patrones, debilidades, horarios predecibles. Y Roma respondía con variación, con misterio, con lo inesperado dentro de la rutina. Las tácticas de combate nocturnas exigían más que fuerza. Exigían lectura del entorno, escucha activa, percepción aguda. Era común que patrullas avanzaran en silencio absoluto, confiando en los gestos, en las miradas. Y más, a veces, en lugar de esperar el ataque, los romanos salían primero, explorando, sondeando, sorprendiendo al enemigo por la espalda. El campo de batalla era psicológico, y el silencio era la hoja más afilada que tenían a su disposición. Pero había algo aún más inquietante. Porque incluso en momentos de aparente calma, que el campamento respiraba tensión. El sonido ahogado de las armaduras ajustadas, que el susurro de capas en la oscuridad, que el crujido lejano de madera húmeda. Todo podía ser un aviso, o solo el viento. Y eso corroía por dentro. El soldado necesitaba mantener el cuerpo inmóvil y la mente firme. Una combinación brutal, que solo los más preparados lograban sostener noche tras noche. Y este dominio de lo invisible iba mucho más allá de la noche, porque incluso el terreno que pisaban era parte de la estrategia. Cuando hablamos de Roma, no se puede pensar solo en soldados y espadas. Roma pensaba el espacio como un general piensa el tiempo: cada curva del terreno, cada sombra, cada corriente de viento podía ser usada como parte de la estrategia de guerra. Elegir dónde montar un campamento era tan importante como decidir cuándo atacar. Y los romanos llevaban esto al extremo: el terreno era más que suelo, era un arma. Observaban todo.
Colinas se convertían en fortalezas naturales, bosques en barreras vivas, pantanos en trampas para la caballería enemiga. La expansión romana se hacía paso a paso, pero cada paso era meticulosamente calculado en base a las ventajas del terreno. Incluso un valle estrecho podía convertirse en campo de emboscada, siempre que fuera Roma quien decidiera dónde sucedería la lucha. Y casi siempre lo era. El enemigo podría pensar que estaba rodeando un campamento vulnerable, montado a la prisa. Pero bastaba avanzar unos metros y descubrir que aquella colina a la izquierda escondía arqueros. Que el terreno supuestamente irregular albergaba corredores ocultos. Que aquel lago silencioso alimentaba a toda la legión en secreto. No era suerte. Era inteligencia espacial, pensada con fealdad y con una lectura profunda de la naturaleza circundante. Y más, los humanos no solo elegían bien, moldeaban lo que no servía. Cavaban, talaban árboles, desviaban pequeños arroyos. Todo para adaptar el mundo a lo que la legión necesitaba. Era un tipo de ingeniería de guerra que mezclaba arquitectura y visión militar. ¿Y lo más fascinante? A veces, la simple presencia del campamento ya indicaba lo que vendría, una marcha implacable, una batalla bien posicionada, un cerco inevitable. Incluso las supuestas desventajas, como terrenos inclinados, bosques densos o áreas húmedas, eran leídas como oportunidades. Si el campo era malo para ambos lados, Roma encontraba una forma de usarlo. Era como si los humanos vieran capas de estrategia donde los otros solo veían obstáculos. Y esto explica por qué tantas tácticas de combate nacieron no del enfrentamiento directo, sino de la preparación silenciosa del escenario. Y cuando todo su alrededor parecía calculado, era ahí donde Roma hacía lo impensable, usaba hasta su propio campamento como cebo. Hay un momento en el que el campamento romano dejaba de ser solo refugio y se convertía en arma. No un arma simbólica, sino un verdadero instrumento de guerra, afilado por la astucia. Los romanos sabían manipular no solo el terreno, sino la percepción del enemigo. Y cuando parecían vulnerables, era justo ahí donde estaban listos para atacar con más precisión. Montaban campos intencionadamente mal posicionados, con defensas visiblemente débiles, guardias espaciados, pocas fogatas encendidas. Para un espía o explorador enemigo, eso era una invitación. La impresión era clara, allí había descuido, fatiga, error. Pero lo que estaba ocurriendo, en realidad, era la preparación de una trampa. Bastaba que el enemigo avanzara, y los legionarios aparecían como si brotaran del propio suelo, formando líneas perfectas en segundos, respondiendo con tácticas de combate que transformaban la sorpresa en masacre. Era una estrategia de guerra que exigía nervios de acero. Porque los soldados también sabían que estaban siendo usados como cebo vivo. Necesitaban mantener el disfraz, fingir debilidad, esconder el reflejo instintivo. Y eso solo era posible porque la disciplina ya había sido grabada en su piel durante semanas de entrenamiento dentro de las rutinas del campamento. Lo que parecía improviso era la coreografía exacta de una ilusión arquitectada. En otras situaciones, la estrategia era aún más audaz. El campamento simplemente desaparecía durante la noche. Toda la estructura desmontada en silencio absoluto. Ninguna señal de fuga, ningún rastro desorganizado. Cuando el enemigo llegaba para atacar, encontraba un campo vacío, y poco después, era atacado por un flanco, por detrás, o en plena travesía de un río. Los romanos desaparecían como fantasmas tácticos, y reaparecían como trenos. Este dominio sobre lo visible y lo invisible había sido parte de la expansión romana desde el principio. Porque no se trataba solo de ganar batallas, sino de ganar mentalidades. Desmontar la confianza del adversario. Mostrar que, incluso cuando parecían frágiles, que eran más peligrosos que nunca. El campamento dejaba de ser escenario y se convertía en protagonista. Un teatro construido para engañar, provocar y aplastar con inteligencia militar. Comenta ahí, la sorpresa es mi arma también, porque al final de cuentas, quien domina el arte de la ilusión, rara vez necesita de la fuerza bruta. Y si hasta el silencio de las tiendas podía ser una trampa, imagina cuántos otros secretos estaban escondidos entre los pilares de la estrategia romana. Si has llegado hasta aquí,
Ya ha sentido que el verdadero campo de batalla romano comenzaba mucho antes de que la primera flecha fuera lanzada. Era en las entrelíneas de la rutina, en el silencio de la vigilia, en la elección de cada palmo de suelo y hasta en las trampas escondidas dentro del propio campamento. Roma no solo enfrentaba al enemigo, lo guiaba sin que él lo notara. Hay un video aquí al lado que habla más sobre la guerra psicológica de Julio César. Haz clic y continúa conmigo por allí. La historia apenas está comenzando.